Son las 17 de la mañana y después de haber escuchado a varios dirigentes políticos hablando sobre los problemas sanitarios, económicos e institucionales de nuestro país, ha llegado la hora de hablar también sobre los problemas espirituales y religiosos, y para eso nos sentimos privilegiados de recibir como cada sábado al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Muy buenos días, Monseñor Castillo. Buenos días a todos los televidentes y televidentes también que nos acompañan. Ha sido una semana una vez más ruda para la Iglesia de Lima. Ustedes mantienen el trabajo de apoyo material, ayudando a los enfermos, ayudando a los que no tienen qué comer, pero también de apoyo moral a una sociedad que ha visto que las cifras han empeorado esta última semana y que también el ánimo político ha empeorado en el sentido de que se han cruzado afirmaciones y acusaciones que no se condicen con la necesidad que tiene en el país de forjar unidad para hacer frente a los enemigos comunes. En estas circunstancias, creo que en Lima, en la diócesis de Lima, se ha sufrido también por el fallecimiento de un sacerdote emblemático por su compromiso personal y concreto en la lucha contra el coronavirus y en el apoyo a la gente necesitada. Estoy hablando naturalmente del padre Miguel Ángel Simón Manrique. Díganos, por favor, lo que usted conoce de este sacerdote que nos ha dejado víctima del COVID. Sí, Fernando, Miguel Ángel ha sido uno de los sacerdotes más constantes durante todos estos años de cercanía a los más pobres en el distrito del Rímac, sobre todo, que prácticamente la adoptó porque él es de San Martín de Porres y se vino para acá de seminarista, muy querido por el cardenal Augusto Barrasal Zamora. Nos reencontramos, además, cuando yo fui nombrado arzobispo, me dice una serie de recomendaciones desde el punto de vista de los pobres. Me decía, haga usted una economía al servicio de los pobres, una economía de iglesia que sirva a toda la gente que sufre, ¿no? Y de hecho hemos tratado de avanzar en esa línea. Luego también hizo recomendaciones muy buenas sobre el seminario, sobre la formación de los seminaristas ligados siempre a la gente sencilla, ¿no? Y él ha sido un testimonio vivo, ¿no? Hay esas fotos preciosas en donde él está cargando cemento, ayudando a compartir las necesidades de la gente, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que, digamos, tuvo que ir a visitar a su papá porque había muerto y bueno, se contagió y ha sido una cosa grave, ¿no? En poquísimos días. Nosotros estamos muy consternados, pero más bien estamos esperanzados porque muchas vocaciones de los propios sacerdotes y de los nuevos jóvenes que él ha educado, acompañado, están presurosos a servir como él ha servido. Y por eso nosotros también con el corazón estamos unidos con toda la Iglesia para reconfortarnos y alentarnos a seguir sirviendo sin medida, con generosidad, gratuitamente, como lo ha hecho él siempre. Nuestra condolencia, Monseñor Castillo, a los parientes, a los amigos y a los feligreses del padre Miguel Ángel. Nos apena mucho porque efectivamente hemos sabido de su compromiso concreto, se le ha visto cargando bultos, ¿no? Y cargando materiales de construcción para ayudar a las personas que no tenían brazos. Codo a codo, además, con una barba florida que le decían el Papá Noel Cholo la gente, ¿no? Porque era sencillo, así como Papá Noel, con una barba así grande y con un corazón algo gordito, además una linda persona, era muy querido por todos los curas. Todos hemos bebido ese ejemplo. Íbamos a poner una fiesta murió el día 2 días antes de la fiesta de San Juan María Vianney, que es el patrón de los curas diocesanos. Y entonces vamos a declarar 3 días, espero que lo conversemos bien, pero quisiera que pudiéramos declarar los días de la refundación de nuestro sacerdocio diocesano en Lima, para poder afianzar un estilo de vida que es eso, el donarse generosamente, ¿no? Vamos a oír sin duda después de la pausa al Papa, pero desde ya
quisiera dejar planteado en un tema, porque sé que usted ha escrito sobre eso como teólogo, como profesor, especialista en el texto en griego, el Evangelio de San Mateo, que se leerá mañana, esta escena famosa en la que Jesús invita a Pedro de hacer como él, caminar sobre el agua, y Pedro se cae al agua. Es una escena maravillosa porque hay todo. Esto viene después de la reunión con la repartición de los panes. Jesús quiere aislarse, sube a una montaña y les dice a sus discípulos: vayan ustedes por delante, tomen el barco, yo los veo en la otra ribera. Y se aparece caminando. Y entonces los sorprende, los asusta, creen que es un fantasma, dice el Evangelio. Y Jesús: no, ven, tú puedes hacer. Y se cae al agua como era natural. Y Jesús lo resondra y le dice, según la traducción convencional que hemos aprendido todos en la escuela: hombre de poca fe. Es Jesús que está llamándole la atención al que ha escogido para ser el fundador de la iglesia que él ha creado. Y lo critica, sin embargo. Es decir, yo siempre he tomado eso como una muestra de independencia crítica frente a los dirigentes, frente a los jefes. Es el primer papa y Jesús no duda en decirle: tú te has caído al agua porque has dudado de lo que te he dicho. Y usted hace algunos matices en su estudio filológico e histórico sobre este pasaje. Cuéntenos, por favor, cómo debemos interpretarlo. Bueno, el punto fundamental es el tema de la fe de una persona que, digamos, ha tenido una intimidad muy profunda con Jesús y Jesús siempre está con ellos, y que no logra percibir que en medio de las situaciones más difíciles, como en ese caso concretamente la tormenta que hay, la convulsión de la barca, no se remite a lo que ya había pasado antes, que Jesús siempre está con ellos. Y en esta vez Jesús aparece como alguien que camina sobre las aguas tormentosas, justamente para mostrar, como también en el caso de la barca que se hundía en el texto que hemos leído hace unas semanas, Jesús está dormido, ¿no? En este caso concreto, Jesús representa, digamos, en medio de la convulsión, inclusive se usa un verbo allí, que es que cuando están convulsionadas las cosas, no es solamente convulsión de la barca, sino para personas, convulsión de personas, están ellos atormentados con la tormenta. Y lo importante es que él, digamos, aparece, digamos, en el fondo de la situación difícil. Y entonces eso es lo que les he enseñado a él, y no lo reconocen por eso, porque todavía el grado de intimidad no es muy grande y por tanto el grado de confianza tampoco. Y entonces esa fe no es tanto poca fe, como les falta, es que se resuelve con mucha fe, sino el problema principal es una fe diferente, es todavía una fe heredada de la fe, digamos, que tiene Israel por parte de los sacerdotes. Ahí está el problema. Ese tema, una fe diferente, yo le pido que lo reserve para que nos lo explique con calma después de la pausa, Monseñor. Vamos a escuchar después de ella al Papa, y realmente quisiera escuchar cuál es esa otra fe que hace falta para sobrellevar, como lo ha dicho usted, literal y metafóricamente, una tormenta, que es el pasaje del Evangelio, ¿no? Vamos a la pausa primero, por favor. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos. Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido y que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús, que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva, reino de justicia y de paz, que se manifiesta con las obras de caridad, que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes, aún en medio de las tempestades.
El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los sacaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Cafarnaún. Pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida tanto a él como a sus amigos a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con Él y como discípulos de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, continuar con su obra de curación y de salvación en sentido físico, espiritual y social. Que el Señor nos conceda trabajar todos juntos con un espíritu creativo y renovado en la construcción de un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Que Dios los bendiga. Monseñor Castillo, hemos escuchado al Papa hablando desde Roma y no está hablando a los italianos, por eso que no tienen una situación aguda, felizmente para ellos, de pandemia ahora, ya la pasaron, y está hablando a los de lengua española. Lamentablemente esta semana América Latina se ha convertido en la región del mundo con más número de casos, de contagios, ¿no? Y lamentablemente en el Perú es uno de los que está peor en el mundo, de acuerdo a sus indicadores. Y el Papa dice que Jesús nos invita a curar física, espiritual y socialmente. ¿A qué se refiere ahí con curación? Se refiere a que, digamos, por la experiencia de fe, nosotros percibimos la complejidad de toda la realidad, no solamente de un aspecto. No es cuestión de tener más fe en el sentido cuantitativo, ¿no? Porque nosotros todos tenemos una proyección de una manera de creer en nuestra fe que tiene sus fantasmas. Al contrario, cuando tenemos una fe fantasmal como la que tienen también los discípulos, nos creamos imágenes que no existen. Y en cambio, la fe verdadera es una actitud profunda, un don de Dios, como dice el Papa, son virtudes infusas, o sea, nos vienen de Dios mismo, para poder percibir los elementos hondos que ocurren en el corazón de las situaciones convulsas. De tal manera que el tener fe es estar en una relación íntima con aquel que está presente siempre y no se separa de nosotros. Ha muerto por nosotros y ha resucitado para estar siempre con nosotros. Y entonces el problema de nuestra fe normal no se resuelve con tener mucha fe. No es un problema de cantidad, es un problema de la calidad de la fe. ¿Y qué pasa? Esa fe cuantitativa es la que proponían los sacerdotes. Más sacrificios, más holocaustos, más ritos, ¿no? Y no una fe profunda que sabe enfrentar los problemas. Justamente Jesús quiere que los discípulos tengan la capacidad de tener tranquilidad en medio de la convulsión, para justamente con esa tranquilidad percibir dónde hay una solución posible. ¿Se acuerdan que en el texto de la barca el Señor dormía, ¿no es cierto? Y dormía en la popa, ahí donde el problema era primero, porque ahí se iba a hundir. Esa idea está también presente acá, ¿no? La idea de que en medio de la convulsión es posible caminar sobre las aguas. Inclusive lo invita a Pedro a hacerlo. Pero ¿cuál es el problema de la duda de Pedro, de esta fe cuantitativa? Que le pide la prueba de que él no es fantasma, ¿no? Es decir, y es interesante que luego lo coge con misericordia, porque sabe que se hunde, se quiere salvar solo. Es la noche, el agua está fría, hay tormenta, las circunstancias no son las mejores. No eran las mejores, sin duda. Entonces, pero él le dice, bueno, da el paso, o sea, pero confía. Y él duda no solamente porque el viento viene, ¿no? Sino porque ya antes lo que quiere es una especie de prueba. Para las cosas profundas no hay prueba. O sea, Super dice, lo esencial es invisible a los ojos. Es como cuando en las relaciones personales un muchacho le dice a la chica, dame una prueba de amor. Hay cosas que no se pueden probar. Hay cosas que son de confianza profunda y no son juegos.
y por lo tanto necesitan de nuestra parte una disponibilidad que nos permite encontrar el sentido de las cosas y poder tener el norte con el cual solucionarlas. Es lo que pasa en nuestro país ahorita, ¿no? Que ante la convulsión hacemos más convulsión porque vemos solamente intereses personales y no somos capaces de percibir la cuestión de fondo, que si la encontramos, todos nos vamos a ayudar y vamos a solucionar el problema. Pero si vamos por lo nuestro, lo individual, entonces, ¿qué pasa? Dudamos de todo lo demás y no comprendemos el conjunto del problema. El problema es percibir las cosas en todas sus dimensiones y dar soluciones que permitan, digamos, el conjunto de la realidad. La experiencia de la percepción de conjunto deriva fundamentalmente de la profundidad. Por eso es que decimos que es un problema espiritual, pues, ¿no? Y ese problema espiritual... es un símbolo que hayan tantos esfuerzos para aportar oxígeno, aire, oxígeno a los hospitales. Hemos visto a Monseñor Barreto, cardenal, arzobispo de Huancayo, dar una batalla terrible, y lo he escuchado anoche decir que no se ha avanzado en aportar oxígeno a Huancayo y Jauja, y él teme que esto sea pronto fuente de una gran mortalidad en la ciudad del cual él es responsable arzobispal. Estamos ante un símbolo terrible, Monseñor. Falta oxígeno y nos embrollamos en 1000 dificultades administrativas, según lo que él cuenta, ¿no? Ha mencionado a una empresa privada, ha mencionado a una especie de sabotaje a una planta de oxígeno vinculada a la Universidad Católica, ha dicho cuánto hay, pero el resultado es que no hay una acción eficaz en Huancayo ni en Jauja. Así es. Porque además es posible, porque es una fábrica que puede producir miles de toneladas de oxígeno, y sin embargo no se activa porque ¿cuál es el problema de fondo ahí? Lo mismo que lo sucede en la barca de Pedro, ¿no? Cada uno quiere sálvese quien pueda y no me importa lo que pasa con el otro. Si nosotros tenemos clara visión y nos ponemos de acuerdo, las cosas se solucionan rapidísimo. Pero esa es la tragedia que estamos viviendo, que en parte también es parte de nuestra manera de ver la fe, ¿no? Está implicada una manera de ver la fe. Es una manera, digamos, individualista, exclusiva, que es la que tenían los sacerdotes, y que entonces requiere de nuestra parte una comprensión profunda. Por eso es que Jesús va a orar, ¿no? Jesús se retira y la fuerza de ese retiro le permite percibir el fondo y poder calmar las aguas. Ojalá, Monseñor, que así puedan nuestros dirigentes también entrar en diálogo consigo mismo en la soledad y desprenderse de todo lo que no es pensar en los demás y salvar vidas humanas. Yo le ruego por eso que terminemos, como de costumbre, con una bendición suya, en la que naturalmente hoy pensaremos en el alma del Padre Miguel Ángel Simón, que nos ha abandonado, víctima de COVID, después de haber sido la figura emblemática del Arzobispado de Lima de ayuda a los más necesitados afectados por esta pandemia. Así como ha entregado su vida a él, porque estaba convencido de que el trabajo profundo y arduo requiere siempre de la oración, vamos a repetir la oración de Santa Teresa de Jesús y vamos a dar la bendición. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La bendición para todo nuestro pueblo, para que calmándonos, rezando hondamente y confiando en que Dios está con nosotros, lo obedezcamos y solucionemos juntos los problemas, siempre unidos, no salvarnos individualmente, sino en comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, que tenga usted un buen fin de semana. Gracias por ese respaldo moral y ese respaldo también material, como dice el Papa, a quienes sufren de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Muy buenos días, muchas gracias por este programa. Ponemos fin a Diálogos de Fe, sigan en la sintonía de RPP, La Voz del Perú.